El financiamiento colectivo, el crowdfunding en América Latina, ¿cómo contribuye con el desarrollo empresarial, con la inclusión económica en la región? Nos estamos refiriendo a cualquier formación de capital donde las necesidades de financiamiento se comunican mediante una convocatoria abierta a un grupo de personas, y por ello se usa el término crowd, que significa multitud. Uno de los expertos en este tema es César Buenadicha. Él es especialista senior en innovación social en el FOMIN, que es la división del Banco Interamericano de Desarrollo, y él se encuentra en México porque el BID y el FOMIN y César presentó un informe sobre este tema para el caso mexicano, y nos interesa ahora ver qué está pasando en la región, incluido México. César, me da mucho gusto saludarte. Nosotros presentamos el tema hace casi un año o poco más de un año. ¿Qué ha pasado en el último año cuando se habla de crowdfunding? ¿Más dinero disponible, más organizado, una plataforma mucho mejor desarrollada? ¿Cómo nos describes? Muchas gracias, Gabriela, por la oportunidad de estar aquí esta noche. Esta mañana presentamos el informe sobre el mercado de crowdfunding en México, y realmente los datos que aporta el informe son asombrosos. Las primeras plataformas de crowdfunding en México se crearon en el año 2011, muchas de ellas incluso en el 2012, y en poco más de año y medio, 2 años, ya han levantado más de 50 millones de pesos mexicanos y tienen 200.000 usuarios registrados. Eso da una idea realmente del crecimiento del sector y del potencial que tiene para apoyar a los emprendedores e innovadores en la región de América Latina. Cuando tú dices plataformas, hablas de centros en donde, digamos, un marketplace, digamos, a partir del cual se acercan los que pueden ofrecer esta cantidad y quienes tienen esa necesidad, ¿correcto? Correcto, son los portales de Internet donde se conecta a los financiadores con los emprendedores o los innovadores que necesitan el financiamiento. ¿Esto a qué se ha debido ese desarrollo, si lo comparamos con el año pasado? ¿A, digamos, una mejor penetración de la tecnología? ¿A un tema que está vinculado más con el sector financiero? ¿En dónde se encuentra, digamos, la razón de ese mayor desarrollo? Yo creo que esto es un tema viral que va vinculado con el crecimiento de las redes sociales y las necesidades del emprendimiento y la innovación social en América Latina, que realmente está creciendo en el ámbito de crowdfunding, pero también en otros ámbitos en la región, ¿no? Y yo creo que eso es un fenómeno que va a crecer todavía sustancialmente más en los próximos años. La idea del Banco Interamericano del FOMIN, preparando este informe, es presentar en un país cuál puede ser el panorama para acelerar y hacer más sostenible este fenómeno, porque la preocupación no es tanto si el crowdfunding crece mucho, crece poco, sino cuánto este fenómeno va a ser sostenible y va a ser algo que está aquí para quedarse y para crecer sostenidamente, ¿no? Y de ello depende, o de que eso ocurra, no depende de un tema tecnológico ni de un tema financiero, ¿depende de qué? Depende de la generación de confianza. El crowdfunding se basa en la utilización de Internet para realizar transacciones financieras. Y eso en países de la región, incluso en México, cuesta generar esa confianza. Es decir, el que la gente vea algo en Internet, confíe que el emprendedor que está detrás es un emprendedor real y que su dinero va a ser bien utilizado, es algo que hay que construir poco a poco. Por eso el informe se basa mucho en la generación de alianzas y en la construcción de una plataforma con entidades públicas, privadas, que permita esa generación de confianza en México y en otros países de la región. El año pasado hablábamos ya del gobierno o gobiernos en la región que están participando, ¿o esto es una novedad? Es una novedad relativamente, aunque ciertos países como Colombia, Chile ya están apoyando este tema, y en México de manera muy especial. El evento de esta mañana lo organizamos en alianza con el Instituto Nacional del Emprendedor, que es un aliado que ya está apoyando plataformas de crowdfunding, y que confiamos que con el FOMIN y el Banco Interamericano de Desarrollo podamos desarrollar una iniciativa de aceleración de lo que ya está pasando en México. Ahora, el tipo de proyecto que se aprueba, César, porque cuando hablamos de crowdfunding, pues el predecesor tenía que ser proyectos como Kiva, que se desarrollaron en Estados Unidos y que se enviaba dinero, digamos, a zonas remotas, rurales, donde hay mucha pobreza, para cuestiones, digamos, artesanales, etcétera. Ese es lo que sabíamos que era en ese momento una especie de crowdfunding menos organizado. Ahora, ¿quiénes son o qué proyectos son los que están siendo beneficiados? Los proyectos varían mucho. Tenemos proyectos desde pequeños emprendedores, como una persona que presentó esta mañana que hace bolsos y realmente
Toda su tienda de diseño de bolsos se financió mediante una campaña de crowdfunding en Ideame, que es una plataforma, hasta emprendedores en plataformas de inversión en capital como Crowdfunder, que son capaces de recaudar en la plataforma más de $100.000, ¿no? Entonces, se está creando un mercado muy diversificado, tanto en temas de recompensa como en temas de préstamos, como en temas de inversión en capital, que permiten que distintos perfiles de emprendedores accedan al crowdfunding como una opción muy interesante y muy económica de financiar sus emprendimientos. Hacia allá me iba a mover yo, porque pensamos en microfinanciamiento y el microfinanciamiento es costoso, sobre todo para las personas de menos ingreso, que típicamente son las que buscan ese tipo de créditos. ¿Cuánto esto está resolviendo ese problema? ¿Por qué es un desafío el costo de ese tipo de microfinanciamiento o de microcrédito? Claro, es un desafío porque la tecnología lo que resuelve son los costos de transacción y reduce también el tema del riesgo, ¿no? No es lo mismo prestar, pongamos, $5.000 a un emprendedor que prestarle 500, ¿no? Claro. Y en ese sentido el crowdfunding permite distribuir el riesgo de tal manera que uno puede diversificar sus opciones de inversión y permite reducir sustancialmente lo que es el due diligence, la investigación debida en un préstamo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el crowdfunding tiene una posibilidad de transformar en México la disponibilidad por parte de los emprendedores del acceso al capital, ¿no? En las zonas remotas, en donde, por ejemplo, lo que ya ocurre es que hay muchas personas que están conectadas a Internet gracias a los dispositivos móviles, ¿cuánto ha hecho esto la diferencia? ¿O todavía no estamos hablando de un ecosistema que los alcance, pensando en la ventaja que puede ser la tecnología y en la llegada del crowdfunding? Nosotros queremos trabajar en particular en el hecho de que el desarrollo del crowdfunding en México y en la región sea un desarrollo inclusivo, que contribuya a la inclusión económica y a la democracia financiera y permita a esos colectivos tradicionalmente excluidos acceder a este financiamiento. En ese sentido, por ejemplo, por poner un ejemplo de cómo el crowdfunding sirve, el tema de mujeres, ¿no? En Estados Unidos, las mujeres que acceden a plataformas, dueñas de negocios que acceden a inversión de capital riesgo, es solo el 4% de toda la inversión de capital riesgo. En cambio, el porcentaje de mujeres dueñas de empresa que acceden a financiamiento a través de plataformas de crowdfunding es del 40%. Esto da una idea de que el crowdfunding abre oportunidades para colectivos que tradicionalmente no han tenido las oportunidades quizá más justas de acceder a un financiamiento oportuno y necesario para su negocio, ¿no? Definitivamente, y hay que ver cómo esto va a sustituir o se va a convertir en una poderosísima opción para muchas personas en la región. Te voy a emplazar a que luego, fuera de cámara, nos des los detalles de algunas plataformas para los interesados, que sean serias, que sean conocidas, incluso con las que ustedes trabajen, para que la gente interesada tenga una idea pues mucho más cercana de lo que está pasando en el tema del crowdfunding. César Buenadiche, especialista en innovación social desde la Ciudad de México. Gracias, César. Gracias, Gabriela. Otra pausa en CNN Dinero y en segundos les hablamos de la